En un mundo repleto de misterios y enigmas, pocos temas pueden ser tan fascinantes como los ángeles de la Biblia. Estos seres celestiales, mencionados a lo largo de las Sagradas Escrituras, han capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. Pero detrás de sus apariencias radiantes y sus mensajes divinos, se esconden secretos oscuros y escalofriantes que rara vez se exploran. Prepárate para sumergirte en un viaje a través de los 10 secretos más aterradores sobre los ángeles de la Biblia que nunca antes habías imaginado. 1. La venganza divina. La representación de los ángeles como ejecutores de la ira divina es un tema recurrente a lo largo de las Escrituras, evidenciando la poderosa manifestación del juicio y la destrucción en manos de seres celestiales. Un ejemplo impresionante se encuentra en el libro del Éxodo, donde se relata la historia del ángel de la muerte enviado a Egipto durante la 10ª plaga, castigando a los primogénitos de la nación egipcia. Esta imagen, donde un ser celestial trae consigo el juicio y la devastación, marca el comienzo de una narrativa que se repite en varios pasajes bíblicos. En el libro de Apocalipsis, esta visión de la venganza divina a través de los ángeles se intensifica aún más. Aquí, los ángeles son descritos como portadores de terribles catástrofes naturales, desde terremotos hasta tormentas y plagas, actuando como agentes directos de la justicia divina. Su papel como instrumentos de destrucción no solo subraya el poder y la autoridad de Dios, sino que también plantea cuestiones profundas sobre el sufrimiento humano y el propósito detrás de tales castigos. La venganza divina a través de los ángeles nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la divinidad y la relación entre el amor y la justicia de Dios. ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso con la realidad de un Dios que inflige castigos severos? ¿Cuál es el propósito detrás de estos actos de venganza divina? ¿Representan una forma de corrección, una manifestación de la ira justa de Dios o una combinación de ambas? Esta idea plantea también cuestiones éticas y teológicas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. ¿Es justo que los seres humanos sufran como resultado de la ira divina, o es simplemente una consecuencia inevitable del pecado humano? ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso y misericordioso con la realidad del dolor y la aflicción causados por su intervención divina? Estas preguntas desafían nuestra comprensión de la moralidad y la naturaleza misma de Dios, invitándonos a explorar más profundamente los misterios del universo divino y su relación con la humanidad. En última instancia, la venganza divina a través de los ángeles nos recuerda la complejidad de la condición humana y la necesidad de buscar un entendimiento más profundo de los propósitos divinos en medio de la adversidad y el sufrimiento. 2. Angelus Caídos. La narrativa de los ángeles caídos, plasmada en las antiguas escrituras y reforzada a través de generaciones, representa uno de los misterios más inquietantes dentro de la tradición bíblica. Según relata el libro de Génesis y otros textos sagrados, un grupo de ángeles, liderados por Lucifer, el más hermoso y poderoso de entre ellos, se rebelaron contra la autoridad divina y fueron expulsados del cielo. Este acontecimiento marcó el surgimiento de Satanás y sus seguidores, quienes se convirtieron en los enemigos implacables de Dios y la humanidad. La noción de los ángeles caídos plantea preguntas existenciales profundas que han desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. ¿Cómo es posible que seres tan perfectos y virtuosos como los ángeles pudieran sucumbir al pecado y la tentación? ¿Qué fuerzas oscuras y seductoras lograron corromper a estos seres celestiales? La caída de los ángeles desafía nuestra comprensión del libre albedrío y la naturaleza humana, al sugerir que incluso los seres más puros están sujetos a la posibilidad del mal y la rebelión. Además, la historia de los ángeles caídos arroja luz sobre la complejidad de la moralidad y la existencia del mal en el universo. ¿Qué motivó a Lucifer y a sus seguidores a desafiar la autoridad divina y buscar su propia autonomía? ¿Es el mal una fuerza inherente al universo, o es simplemente la ausencia de la bondad divina? Estas interrogantes profundizan en la naturaleza misma del mal y la responsabilidad moral, al tiempo que plantean desafíos significativos para nuestra comprensión del propósito divino y la redención. La figura de los ángeles caídos, simbolizada por Lucifer y sus seguidores, también sirve como un recordatorio impactante de la fragilidad de la existencia celestial y la constante lucha entre el bien y el mal. Aunque los ángeles son seres poderosos y gloriosos, su caída nos recuerda que ningún ser está exento de la posibilidad de la tentación y la rebelión.
Esta revelación lleva consigo una advertencia poderosa sobre la importancia de la humildad, la vigilancia espiritual y la perseverancia en la fe, incluso en medio de las tentaciones más seductoras y peligrosas. La historia de los ángeles caídos nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para resistir el mal y mantenernos fieles a los principios de la justicia y la rectitud. Al examinar las razones detrás de la caída de los ángeles y las consecuencias de su rebelión, somos llevados a enfrentar las verdades fundamentales sobre la naturaleza del bien y el mal, y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad en el universo. 3 mensajeros de terror. La dualidad de los ángeles como mensajeros de terror y misericordia se manifiesta en varios relatos bíblicos, ofreciendo una visión compleja de su papel en la interacción entre lo divino y lo humano. Aunque comúnmente asociamos a los ángeles con mensajes de paz y consuelo, existen episodios en las Escrituras que destacan su capacidad para inspirar terror y desesperación. Un ejemplo notable es el relato de Sodoma y Gomorra, donde un ángel advierte a Lot y su familia sobre la inminente destrucción de estas ciudades pecaminosas. Este episodio ilustra vívidamente la dualidad de los ángeles como portadores tanto de juicio como de misericordia divina. Por un lado, su propósito es advertir y proteger a los justos, ofreciendo una oportunidad para el arrepentimiento y la salvación. Por otro lado, también son mensajeros de la ira de Dios contra el pecado y la injusticia, anunciando juicios catastróficos y castigos divinos. La historia de Sodoma y Gomorra plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del castigo divino y la responsabilidad humana frente a la moralidad. ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso y compasivo con la realidad del juicio divino y la destrucción de ciudades enteras? ¿Es posible que los actos de desobediencia y pecado humano desencadenen la ira justa de Dios y su consiguiente intervención para restaurar el orden moral? Esta dualidad de los ángeles como mensajeros de terror y misericordia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino y nuestra responsabilidad moral en el mundo. Nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que el juicio divino es una manifestación de la justicia y la rectitud de Dios. Al mismo tiempo, nos ofrece la esperanza de la misericordia y el perdón divinos, incluso en medio del juicio y la adversidad. La historia de los ángeles como mensajeros de terror y misericordia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y acciones a la luz de la verdad divina. Nos llama a buscar la justicia y la rectitud en todas nuestras acciones, mientras confiamos en la misericordia y la gracia de Dios para guiarnos y protegernos en nuestro viaje espiritual. 4. Los guardianes del abismo. Dentro de la vasta y rica tradición bíblica, se encuentra la intrigante figura de los guardianes del abismo, ángeles encargados de custodiar las puertas del infierno y mantener encerrados a los seres malignos que allí residen. Estos seres celestiales, descritos como poderosos y aterradores, ejercen una autoridad divina sobre los confines del abismo, donde se encuentra la morada de las almas perdidas y los espíritus malignos. La imagen de los ángeles como carceleros del infierno nos sumerge en un abismo de reflexiones y cuestionamientos sobre la naturaleza del castigo eterno y el propósito divino detrás de la condenación. ¿Cuál es el motivo subyacente detrás de mantener a estos seres malignos encerrados en el abismo? ¿Es acaso una manifestación de la justicia divina, una forma de proteger al mundo de su influencia corruptora o una oportunidad para la redención incluso en las profundidades de la oscuridad? La primera interrogante nos lleva a considerar la idea de la justicia divina y la necesidad de mantener el equilibrio entre el bien y el mal en el universo. La existencia de los guardianes del abismo sugiere que el orden moral del cosmos requiere de un lugar donde las fuerzas malignas sean contenidas y neutralizadas, garantizando así la armonía y la integridad del universo divino. De esta manera, los ángeles carceleros cumplen un papel crucial en el mantenimiento del orden cósmico y la protección del mundo de las fuerzas destructivas del mal. Sin embargo, la segunda interrogante nos conduce por un camino más intrincado y conmovedor, el del potencial para la redención incluso en las profundidades de la oscuridad. ¿Es posible que aquellos seres encarcelados en el abismo encuentren la redención y la reconciliación con lo divino, o están condenados a una eternidad de sufrimiento y desesperación? Esta pregunta fundamental desafía nuestra comprensión de la misericordia divina y la capacidad del amor de Dios para trascender incluso los confines más oscuros del pecado y la perdición. La discusión sobre la redención en el abismo nos lleva a explorar las complejidades de la gracia divina y la capacidad de Dios para transformar incluso las situaciones más desesperadas.
Si bien es fácil caer en la desesperación ante la idea del castigo eterno, la esperanza de la redención ofrece un rayo de luz en las tinieblas, recordándonos que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado o maldad. La figura de los guardianes del abismo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio divino y la misericordia de Dios. Nos desafía a considerar el propósito detrás del castigo eterno y la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más sombrías. A través de estas reflexiones, nos acercamos a una comprensión más profunda del amor incondicional de Dios y su infinita capacidad para perdonar y transformar, incluso en medio de la oscuridad más profunda. 5 formas aterradoras. A lo largo de las Sagradas Escrituras, los ángeles son descritos de formas que trascienden los límites de la imaginación humana. Desde las visiones de ruedas ardientes en el libro de Ezequiel hasta las criaturas con múltiples rostros en el libro de Apocalipsis, estas representaciones a menudo provocan un asombro profundo y un temor reverencial en igual medida. La diversidad de formas en que se manifiestan los ángeles suscita preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de su ser y su relación con el mundo físico. ¿Son estas formas celestiales simplemente manifestaciones simbólicas del poder y la gloria de los ángeles, o representan entidades con una realidad tangible y palpable? La respuesta a esta pregunta podría arrojar luz sobre la verdadera naturaleza del universo espiritual y la interacción entre lo divino y lo terrenal. En primer lugar, consideremos la posibilidad de que las formas en las que aparecen los ángeles sean meras manifestaciones simbólicas de su poder y gloria. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha utilizado símbolos y metáforas para expresar conceptos abstractos y trascendentales. En este sentido, las descripciones de ángeles con múltiples rostros o figuras en llamas podrían ser interpretadas como representaciones visuales de la divinidad y la majestuosidad de estos seres celestiales. Estas formas podrían servir como medios para transmitir mensajes espirituales y revelaciones divinas de una manera comprensible para la mente humana limitada. Sin embargo, existe otra posibilidad intrigante, que las formas en que aparecen los ángeles tengan una realidad tangible y palpable en el mundo espiritual. Según esta perspectiva, los ángeles podrían manifestarse en diversas formas físicas con el fin de interactuar con el mundo físico de manera más directa. Esta idea plantea la fascinante posibilidad de que los ángeles no solo sean seres espirituales, sino también entidades capaces de adoptar formas físicas específicas para cumplir sus propósitos divinos en la tierra. Independientemente de si las formas de los ángeles son simbólicas o tangibles, su presencia en las Escrituras nos recuerda la asombrosa diversidad y complejidad del universo espiritual. Nos invitan a contemplar la infinita grandeza de Dios y su capacidad para manifestarse de maneras inimaginables para nuestra mente finita. Al mismo tiempo, nos desafían a abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad de lo trascendental y lo divino en nuestro mundo cotidiano, recordándonos que la realidad espiritual está intrínsecamente entrelazada con nuestra existencia terrenal. La cuestión de las formas aterradoras de los ángeles nos lleva a un viaje de exploración y descubrimiento espiritual. Nos invita a profundizar en nuestra comprensión del misterio divino y a abrirnos a la posibilidad de encuentros sagrados que trascienden los límites de lo físico y lo mundano. En este viaje, podemos encontrar inspiración, consuelo y esperanza en la presencia poderosa y amorosa de los ángeles que nos rodean, guiándonos en nuestro camino hacia la luz y la verdad divinas. 6 Angelus Destructors. Si bien es común asociar a los ángeles con bondad, protección y consuelo, la Biblia también registra numerosos relatos en los que estos seres celestiales son enviados como instrumentos de destrucción divina. Desde la caída de las murallas de Jericó hasta el castigo de las naciones paganas, los ángeles son retratados como ejecutores implacables de la justicia divina, manifestando el poder y la autoridad de Dios sobre la creación. Este aspecto de los ángeles plantea interrogantes profundas sobre la naturaleza misma del sufrimiento y el propósito detrás de la adversidad en el mundo. ¿Por qué Dios, siendo omnipotente y amoroso, elige enviar a sus ángeles para infligir dolor y sufrimiento a sus propias creaciones? ¿Cómo reconciliamos esta imagen de un Dios misericordioso y benevolente con la realidad del juicio y la destrucción divina? Una posible respuesta a estas preguntas radica en la comprensión de la justicia divina y la necesidad de un orden moral en el universo. Según esta perspectiva, los actos de destrucción llevados a cabo por los ángeles son manifestaciones de la rectitud y el juicio de Dios sobre el mal y la injusticia en el mundo.
Al igual que un padre disciplina a su hijo por su propio bien, Dios envía a sus ángeles para corregir y purificar a su creación, restaurando así el equilibrio moral y el orden divino en el universo. Además, la imagen de los ángeles destructores también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad moral en la experiencia humana. En muchos casos bíblicos, la destrucción infligida por los ángeles se presenta como consecuencia directa de la desobediencia y el pecado humano. Este recordatorio de las repercusiones de nuestras acciones nos insta a reflexionar sobre nuestras decisiones y comportamientos, reconociendo que nuestras elecciones tienen consecuencias tanto para nosotros como para aquellos que nos rodean. No obstante, incluso en medio del juicio y la destrucción divina, encontramos destellos de esperanza y misericordia. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios ofrece oportunidades de arrepentimiento y perdón, incluso en medio del castigo. Este aspecto de la naturaleza divina nos recuerda que, a pesar de su justicia y su poder, Dios es también un Dios de compasión y amor, siempre dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven sinceramente hacia Él. La imagen de los ángeles destructores nos desafía a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza divina y la relación entre el amor y la justicia de Dios. Nos recuerda que la misericordia y el juicio divino son dos caras de la misma moneda, y que ambos son expresiones del carácter divino. Al comprender y abrazar esta dualidad, podemos encontrar consuelo y esperanza en la certeza de que, incluso en medio del juicio y la adversidad, el amor y la gracia de Dios prevalecerán, ofreciendo redención y restauración a aquellos que buscan sinceramente su rostro. 7 Engaños celestiales. A lo largo de la historia y las Escrituras, hemos sido testigos de numerosos relatos de encuentros con seres angelicales que, de manera astuta, adoptan formas engañosas para llevar a cabo sus propósitos ocultos. Desde la sutil tentación de Adán y Eva en el jardín del Edén hasta las apariciones demoníacas disfrazadas de ángeles de luz, estos casos nos sumergen en un profundo abismo de reflexión sobre la naturaleza del engaño y la manipulación en el ámbito espiritual. La capacidad de los ángeles para adoptar formas engañosas nos plantea preguntas penetrantes sobre el discernimiento espiritual y la necesidad apremiante de estar alerta ante las artimañas del enemigo. ¿Cómo podemos distinguir entre un verdadero ángel enviado por Dios y una falsa manifestación del mal? ¿Qué nos enseñan estos encuentros acerca de la realidad del conflicto espiritual y la lucha perpetua entre el bien y el mal en el mundo? El relato de la tentación en el jardín del Edén es un ejemplo paradigmático de cómo los ángeles pueden emplear su astucia para llevar a cabo sus propósitos ocultos. La serpiente, que algunos interpretan como una manifestación maligna disfrazada, utiliza su ingenio y persuasión para inducir a Adán y Eva al pecado, sembrando dudas y falsas promesas sobre las consecuencias de desobedecer a Dios. Este episodio nos recuerda la importancia de estar alerta ante las sutiles artimañas del enemigo, que a menudo se presentan bajo la apariencia de la luz y la bondad. Asimismo, las Escrituras nos advierten sobre el peligro de las falsas manifestaciones angelicales que buscan engañar y desviar a los creyentes del camino de la verdad. En el segundo libro de Corintios, se nos dice que Satanás puede disfrazarse como ángel de luz para llevar a cabo su engaño y confundir a los incautos. Este pasaje nos insta a ser cautelosos y a examinar cuidadosamente los espíritus para discernir su verdadera naturaleza y origen. En medio de estos desafíos espirituales, surge la necesidad de desarrollar un discernimiento espiritual agudo y una conexión profunda con la verdad divina. La oración, la meditación y el estudio de las Escrituras son herramientas poderosas que nos ayudan a fortalecer nuestro discernimiento espiritual y a discernir entre la luz y las tinieblas. Además, la comunidad de fe juega un papel fundamental al proporcionar apoyo, orientación y rendición de cuentas en nuestra búsqueda de la verdad y la integridad espiritual. El fenómeno de los engaños celestiales nos desafía a profundizar en nuestra relación con lo divino y a buscar una comprensión más profunda de la verdad y la rectitud. Nos recuerda la importancia de estar vigilantes y alerta ante las artimañas del enemigo, mientras confiamos en el poder y la protección de Dios para guiarnos en medio de la oscuridad y el engaño. Al hacerlo, podemos estar seguros de que, incluso en medio de los embates del mal, la luz de la verdad prevalecerá y nos guiará hacia la victoria final en Cristo. 8. Los Nefilim. La mención de los Nefilim en la Biblia es sin duda uno de los enigmas más intrigantes y enigmáticos que ha cautivado la imaginación de teólogos, estudiosos y curiosos a lo largo de los siglos.
Estos seres, descritos como una misteriosa raza de gigantes, son presentados en el libro de Génesis como el resultado de la unión entre ángeles caídos y mujeres mortales. Aunque esta narrativa se aborda de manera breve en las Escrituras, ha generado un sinfín de especulaciones y debates sobre su verdadero significado y implicaciones. La historia de los Nefilim plantea preguntas profundas y fascinantes sobre la naturaleza misma de la descendencia angelical y su papel en el plan divino. ¿Cómo es posible que los ángeles, seres espirituales sin cuerpo físico, puedan engendrar descendencia con seres humanos? ¿Qué nos revela esto acerca de la relación entre lo divino y lo terrenal, y sobre la posibilidad de la intervención sobrenatural en el mundo natural? Una posible interpretación de este enigma es que los Nefilim representan un ejemplo único de la interacción entre lo celestial y lo terrenal, donde la barrera entre los mundos espiritual y físico se desdibuja. Según esta perspectiva, los ángeles caídos, al asumir una forma material, fueron capaces de relacionarse de manera íntima con la humanidad, dando lugar a una progenie que poseía características tanto celestiales como terrenales. Esta fusión de lo divino y lo humano plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza misma de la identidad y la esencia, y sobre la posibilidad de trascender los límites convencionales de la existencia. Además, la historia de los Nefilim también nos invita a reflexionar sobre la relación entre el libre albedrío humano y la intervención divina en el curso de la historia. ¿Fue esta unión entre ángeles caídos y mujeres mortales el resultado de una elección consciente y deliberada, o fue una manifestación de la voluntad divina en la realización de un propósito más elevado? Esta pregunta plantea desafíos significativos para nuestra comprensión de la soberanía divina y la autonomía humana, y nos lleva a explorar la compleja interacción entre la providencia divina y la libertad de elección humana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la historia de los Nefilim sigue siendo objeto de debate y especulación entre teólogos y estudiosos, y que no existe un consenso definitivo sobre su interpretación. Algunos sugieren que los Nefilim podrían ser interpretados como símbolos de la corrupción y la decadencia moral de la humanidad, mientras que otros los ven como seres literales que habitaron la tierra en tiempos antiguos. Independientemente de la interpretación que se prefiera, la historia de los Nefilim sigue siendo un recordatorio poderoso de la vasta riqueza y complejidad de las Escrituras y de la continua búsqueda humana de comprender los misterios del universo divino. 9 ángeles del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, con su visión apocalíptica y simbolismo rico, nos presenta una galería de ángeles que desempeñan un papel crucial en la ejecución de los eventos finales y el juicio final sobre la humanidad. Desde los ángeles que tocan las trompetas para anunciar los juicios divinos hasta aquellos que vierten las copas de la ira de Dios sobre la tierra, su presencia es un recordatorio poderoso de la soberanía y el poder supremo de Dios sobre todas las cosas en los momentos culminantes de la historia. Estos relatos apocalípticos, aunque envueltos en misterio y simbolismo, plantean preguntas profundas y trascendentales sobre el destino último de la humanidad y el propósito detrás de los eventos catastróficos que se describen en el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el significado espiritual de estos juicios divinos? ¿Representan un castigo merecido por los pecados y la rebeldía de la humanidad, o son una manifestación del plan redentor de Dios para restaurar la creación caída a su estado original de armonía y perfección? La primera interpretación sugiere que los juicios y las catástrofes descritas en el Apocalipsis son una respuesta divina al pecado y la maldad del mundo. Los ángeles que ejecutan estos juicios son vistos como heraldos de la justicia divina, enviados para castigar a los culpables y restaurar el orden moral en la creación. Desde las trompetas que anuncian desastres naturales y calamidades hasta las copas de ira que derraman juicios devastadores sobre la tierra, estos ángeles son instrumentos de la voluntad de Dios para llevar a cabo su juicio sobre los impíos y los injustos. Sin embargo, también existe una interpretación más esperanzadora y redentora de estos eventos apocalípticos. Según esta perspectiva, los juicios divinos descritos en el Apocalipsis no son simplemente castigos por los pecados de la humanidad, sino más bien un acto de purificación y renovación destinado a preparar el camino para el advenimiento del reino de Dios en la tierra. Los ángeles que ejecutan estos juicios son vistos como agentes de la misericordia divina, trabajando para eliminar el mal y restaurar la justicia y la paz en el mundo. La interpretación de los ángeles del Apocalipsis y los juicios divinos que ejecutan nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza misma de la divinidad y el propósito detrás de los eventos finales de la historia.
Nos invita a considerar la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la realidad de su plan redentor para la creación. Al hacerlo, nos anima a mantener la fe y la esperanza en medio de las pruebas y tribulaciones, confiando en que, en última instancia, el amor y la justicia de Dios prevalecerán y su reino será establecido para siempre. 10. La guerra en el cielo. El relato de la guerra en el cielo, tal como se describe en el libro de Apocalipsis, es uno de los pasajes más enigmáticos y fascinantes de las Escrituras. Este relato cósmico de una batalla entre los ángeles buenos y malos, con el bien destinado a triunfar sobre el mal, ha cautivado la imaginación de generaciones y plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del mal, el sufrimiento y el papel de los ángeles en la lucha contra las fuerzas del mal. En este relato apocalíptico, se nos presenta la imagen de una rebelión celestial liderada por Satanás, quien se alza en contra de Dios en un intento de usurpar su trono y establecer su propio dominio sobre el cielo y la tierra. Esta rebelión provoca una guerra cósmica en el reino celestial, con ángeles leales a Dios luchando contra las huestes de Satanás y sus seguidores. La batalla culmina con la derrota final de Satanás y la expulsión de él y sus seguidores del cielo, estableciendo así la supremacía definitiva del reino de Dios sobre todas las cosas. Este relato plantea preguntas profundas y penetrantes sobre la naturaleza misma del mal y el sufrimiento en el mundo, así como sobre el papel de los ángeles en la lucha contra las fuerzas del mal. ¿Cómo es posible que los ángeles, seres celestiales perfectos y sin mancha, puedan sucumbir a la tentación y el pecado? ¿Qué nos revela esto sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad moral en el universo? Una posible interpretación de esta narrativa es que la guerra en el cielo refleja la realidad del conflicto espiritual que subyace en la experiencia humana. Al igual que los ángeles, los seres humanos también enfrentan la tentación y la lucha contra el mal en sus vidas diarias, y la victoria sobre estas fuerzas oscuras requiere una elección deliberada y un compromiso con la verdad y la justicia. La guerra en el cielo nos recuerda que el mal no es simplemente una fuerza abstracta o externa, sino una realidad con la que todos debemos enfrentarnos en nuestro viaje espiritual. Además, este relato también nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del libre albedrío y la responsabilidad moral en el universo. Aunque los ángeles son seres celestiales dotados de conocimiento y poder divinos, también tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, al igual que los seres humanos. Esta idea nos recuerda que la libertad de elección es un aspecto fundamental de la condición humana, y que nuestras decisiones tienen consecuencias tanto en el plano terrenal como en el espiritual. El relato de la guerra en el cielo nos invita a contemplar la realidad del conflicto espiritual que se desarrolla en el cosmos y a reconocer nuestra propia participación en esta lucha. Nos desafía a tomar una posición firme contra las fuerzas del mal y a comprometernos con la búsqueda de la verdad y la justicia en todas las áreas de nuestras vidas. Al hacerlo, podemos contribuir a la realización del reino de Dios en la tierra y ser participantes activos en la obra de redención y restauración del universo. A lo largo de la historia, los ángeles han sido una fuente de inspiración y fascinación para millones de personas en todo el mundo. Su presencia en las Escrituras y en la tradición religiosa ha generado innumerables interpretaciones y debates sobre su verdadera naturaleza y propósito en el plan divino. Sin embargo, detrás de su imagen celestial y radiante, se esconden secretos oscuros y misteriosos que desafían nuestra comprensión y nos invitan a reflexionar sobre las profundidades del cosmos y la naturaleza de la realidad espiritual. A través de sus historias, encontramos lecciones sobre el poder y la justicia de Dios, pero también sobre la fragilidad y la complejidad de la experiencia humana en un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento. La verdad sobre los ángeles de la Biblia puede ser más aterradora y desconcertante de lo que imaginamos, pero también nos ofrece la esperanza de un mundo redimido y restaurado, donde el amor y la justicia de Dios triunfan sobre las fuerzas del mal y la oscuridad. Que este viaje a través de los secretos escalofriantes de los ángeles de la Biblia nos inspire a buscar una comprensión más profunda de la verdad espiritual y a vivir vidas que reflejen la luz y el amor divinos en un mundo necesitado de redención y esperanza. Al reflexionar sobre estos misteriosos relatos sobre los ángeles en la Biblia, nos sumergimos en un mundo de intrigas cósmicas, batallas espirituales y profundas verdades sobre la condición humana. ¿Te ha cautivado este fascinante viaje a través de las Escrituras? ¿Tienes tus propias interpretaciones o preguntas sobre los ángeles y su papel en el plan divino? Déjanos saber en los comentarios abajo.
Y si quieres seguir explorando más contenido como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones y análisis. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir compartiendo conocimiento y reflexiones profundas sobre temas fascinantes como este. Nos vemos en el próximo vídeo.